Egunon Guztioi, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva edición de los Ekin Breakfast de Álava Emprende. Estamos en el primer Ekin Breakfast de 2024. Para todos aquellos que es vuestro primer Ekin Breakfast, o quizás dudo que no conozcáis lo que es Álava Emprende, pero por si acaso ahí va la cuña. Álava Emprende, como sabéis, es la iniciativa que busca impulsar todo el espíritu emprendedor en el territorio de Álava. Es una iniciativa impulsada desde Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco a través de Vicaraba y la SPRI, y también a través de Fundación Vital Fundación, que es en una de sus salas aquí estamos hoy. En este primer Ekin Breakfast del año, los Ekin Breakfast, pues son pequeños encuentros como estos en los que tratamos de enfocarnos en un tema concreto sobre el emprendimiento, ¿no? Desde hace algunas ediciones, ya el primero del año, y tiene su cierta lógica, está centrado en daros a conocer, en dar visibilidad, en difundir, pues toda esa importantísima red de apoyos, de ayudas que hay desde distintas instituciones para las personas que comienzan su actividad emprendedora, ¿no? Que están en esos primeros pasos que son tan difíciles. Y qué mejor que hoy, que es un jueves de carnaval, ¿no? Muchos de los que estáis aquí sabéis que para emprender te tienes que poner distintos trajes, ¿no? A veces economista, otras veces eres director de personal, de todo. Qué mejor que un jueves de carnaval para dar una visión un poco rápida, pero sobre todo una visión extensa de todas las ayudas a las que podéis acceder para impulsar vuestra actividad emprendedora. Antes de dar paso a las personas que nos acompañan, que son representantes, ahora os lo voy a ir presentando, sí que me vais a permitir que os haga un pequeño anuncio, ¿no? También para las personas que habéis empezado a emprender, que tenéis alguna idea o que tenéis en perspectiva hacerlo. Desde hace 20 años, Álava Emprende convoca un concurso de ideas, se llama el concurso de ideas Tu Idea Cuenta, se lanzó este lunes pasado, el lunes 5. Por ese concurso de ideas, a lo largo de todos estos años, han pasado más de 800 proyectos. 800 proyectos en los que hoy muchos de ellos son empresas algunas con difusión, incluso con proyección internacional, ¿no? Que primero han pasado por este concurso. Os animo a todos, tenéis de plazo hasta el próximo 15 de marzo para presentar vuestros proyectos, ideas. Es muy sencillito, porque lo único que os pedimos es un máximo de 5 folios para que expliquéis esa idea o proyecto. Y tenéis hasta 9.000 euros en premios y, sobre todo, lo que es más importante, la difusión y el reconocimiento de vuestra idea, ¿no? El dar a conocer, que es una de las cosas más complicadas. Así que no tenéis más que entrar en la web de alavaemprende.com. Ahí tenéis todas las bases. Tenéis también un teléfono por para consultar todas posibles dudas que os pueda surgir. Así que tenerlo ahí en vuestra mente, ese concurso Tu Idea Cuenta, porque puede ser el principio de una larga trayectoria. Ahora, sin más, me vais a permitir que comencemos con este Ekin Breakfast de ayudas. Y vamos a empezar con Alberto Codesal. Alberto Codesal es técnico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Alguno de vosotros lo conoceréis porque es el alma mater de uno de los semilleros de empresas, el que está justo en el centro, en el casco medieval. Desde allí han surgido muchos proyectos y él nos va a dar una visión de todas las ayudas al emprendimiento que se dan desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Así que, ongi etorri, Alberto. Egunon Guztioi. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que estoy encantado con la acogida que veo que ha tenido este primer Ekin Breakfast. Daros las gracias a los verdaderos protagonistas del ecosistema emprendedor, que sois las personas emprendedoras. Y luego también dar las gracias a Álava Emprende, a la organización, pues por lo bien que lo llevan, que lo están haciendo. Como vais a ver, a lo largo de la mañana hay un amplio abanico de recursos al servicio del emprendimiento. Entonces, uno de los aspectos que me parece clave es identificar los canales de información y de difusión para no perder oportunidades. La primera diapositiva, en el caso del Ayuntamiento de Vitoria, hay un elemento que es el boletín electrónico, que está entrando en www.vitoria-gasteiz.org/empresas. Se accede a la página y en el menú de la derecha hay un elemento que pone Ponte al Día,
Entonces, suscribirse al boletín electrónico supone 30 segundos y es, de alguna manera, podéis elegir los contenidos que queréis que os lleguen y los que no, y es la mejor manera y la más rápida de estar actualizados en cuanto a los recursos que hay y no perdáis oportunidades. De alguna manera también ahí van a aparecer, por ejemplo, hoy os voy a presentar 6 ayudas. De las 6 ayudas, solamente una ha salido la convocatoria, se aprobó que salió el año pasado. Se ha aprobado el presupuesto hace poco y, bueno, pues las convocatorias de las otras 5 todavía no han salido y entonces el boletín electrónico es una forma rápida de informaros de cuándo salgan estas convocatorias. Al mismo tiempo, aparte de estas 6, que son ayuda económica, que conllevan ayuda económica, hay otra serie de recursos que tienen que ver con acompañamiento, con profesionalización en el desarrollo y creación de planes de negocio, en la creación de empresa y en la consolidación. Son recursos relacionados con formación, con diagnósticos, con asesoramientos en ámbitos como puede ser el desarrollo del plan de negocio, ámbitos como la adaptación a la tecnología, la ciberseguridad, el ahorro energético, la innovación en la gestión. Todos esos recursos van a ir apareciendo a través de alertas y se os va a ir informando tiempo antes de que salga la oferta para que, bueno, pues lo que os decía antes, no perdáis oportunidades y sepáis que están ahí. Luego, además, vuestra caja de tesorería va a agradecer porque son recursos gratuitos. A partir de ahí, bueno, pues ya empezamos un poco con la primera ayuda, que es empezando por el principio. Todas aquellas personas que estén pensando en una idea de negocio, que de alguna forma lo primero que sientes cuando tienes la primera idea es soledad, porque, bueno, pues empiezas un camino en el que no tienes muchas referencias, en el que no sabes si se te olvidan cosas, en qué aspectos tienes que intentar desarrollar. Entonces, esta beca lo que hace es, de alguna forma, aportar a las personas emprendedoras que no están dados de alta en el impuesto de actividades económicas y que no han recibido esta ayuda con anterioridad, dan una aportación económica para ayudar en el momento mientras estéis desarrollando el plan de negocio. La convocatoria no ha salido, es concurrencia competitiva, lo cual quiere decir que los proyectos, las propuestas, solicitudes que se reciban van a establecerse, con unos criterios de valoración que van a aparecer en la convocatoria, se van a valorar y alcanzando una puntuación mínima, que es entre 60, 65 y 100 puntos, se puede llegar a conseguir entre 1.000 y 2.500 euros. Los requisitos, pues un poco lo que os he comentado: estar empadronado en el municipio, ser mayor de edad, estar al corriente de obligaciones fiscales y demás, estar desarrollando una iniciativa de creación de empresa, no estar dado de alta en el impuesto de actividades económicos, en fase de desarrollo y no haber obtenido beca en años anteriores. Documentación que se tiene que entregar, pues el DNI, el proyecto. Ese proyecto es el que se va a valorar y, por lo tanto, aspectos que se valoran, pues bueno, pues un poco lo que es un compromiso de la persona que solicita, tanto a nivel de estructura de proyecto como a nivel de avances que ha ido dando en ese proceso de desarrollo del proyecto. Lo que os comentaba, entre 1.000 y 2.500 euros. Y en cada una de las ayudas os voy a aportar un poco lo que os decía al principio, ¿no? Cuál es el nivel de comunicación o dónde está, si tenéis alguna duda, cómo acercaros previamente a lo que ha comentado la convocatoria, las dudas que tengáis. Entonces, bueno, pues el correo electrónico en este caso, y en la mayoría va a ser infoempresas@vitoriagasteiz.org, las extensiones de teléfonos y la persona, el compañero que está gestionando estas ayudas. En este caso es Juan Carlos. Segunda ayuda sería el cheque autónomo. Es la primera vez que se puso en marcha esta ayuda, fue el año pasado. Volvemos a lo mismo, o sea, todavía no se ha hecho la convocatoria de este año y es concurrencia simple. En este caso es por orden de llegada. Entonces,
personas trabajadoras autónomas empadronadas en Vitoria que hayan tramitado primera alta en el RETA con posterioridad al 30 de junio de 2023 y que se hayan mantenido en alta al menos 12 meses ininterrumpidos. La solicitud, lo que os comentaba, está pendiente de publicación en Bota y posiblemente la fecha de publicación, o bien el primer cuatrimestre de 2024. El año pasado esta ayuda salió en el segundo semestre de 2023 y el periodo de solicitudes fue de diciembre a enero del año de 2024. Este año no sabemos muy bien, todavía está ahí en proceso de reflexión algunos de los aspectos de la convocatoria, pero bueno, más sí que va a volver a salir y bueno, pues lo que os decía, ¿no? Estar pendientes de la convocatoria. La documentación que se va a tener que presentar es el impreso de solicitud de declaración jurada, fotocopia del DNI o el NIE, informe actualizado de la vida laboral de la persona solicitante e informe de situación del alta en el impuesto de actividades económicas. La subvención concedida se va a mantener la misma que la del 2024, que serían 960 euros. Creo que al final va a haber un tiempo para dudas y demás, entonces, bueno, como tenemos también un tiempo limitado, tampoco me voy a detener mucho en cada una de ellas, pero bueno, más que nada es un poco que sepáis las líneas, ¿no? Identificar un poco los ámbitos en los que desde el Ayuntamiento de Vitoria se van a sacar una serie de convocatorias. El trámite es en la web municipal, puede ser vía presencial o vía sede electrónica, la anterior también, correo electrónico infoempresas, y luego en este caso los compañeros o la compañera que gestionan estas ayudas, pues bueno, son Chema y Marlene, es llamar al 16 16 16 y las extensiones que vienen aquí. Tercera ayuda a la creación y consolidación de empresas. Pequeñas empresas hasta 50 personas asalariadas con domicilio social y fiscal en el municipio de Vitoria y alta en el impuesto de actividades económicas posterior a julio de 2019, 5 años de antigüedad. Es un poco los 5 años la frontera que ponemos un poco pues para lo que es entender ese proceso desde que creas hasta que consolidas. Las solicitudes posiblemente salgan en mayo, serían de mayo a junio de 2024, es concurrencia competitiva y está la pendiente de publicación en Bota, que seguramente será el marzo-abril. Hay una inversión mínima para poder acceder a esta ayuda, que son 5.000 euros. Y el detalle es que son 5.000 euros sin impuestos. Los gastos tienen que haber sido hechos entre junio de 2023 y junio de 2024. Y los gastos subvencionables, estaríamos hablando de gastos de constitución y puesta en marcha, registros, notarías, asesorías, estudios de mercado, ámbitos de comunicación, identidad corporativa, web, redes sociales, diseño y fabricación de prototipos, propiedad industrial y nombres comerciales, solicitud de patentes y registros, implantación y certificación de sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, igualdad energética e inversiones en elemento activo fijo. Maquinaria, mobiliario, equipos y aplicaciones informáticas, y estos elementos tienen que ser nuevos. El periodo de las facturas, como hemos dicho, sería de junio de 2023 a junio de 2024 y el periodo de justificación de esos pagos hasta julio de 2024. Pero la forma de justificarlos con la factura y con el justificante bancario y concurrencia competitiva, y la subvención sería un máximo de 40% con un límite de 8.000 euros por empresa beneficiaria y año, y a lo largo de las diferentes solicitudes que se hayan hecho para esta ayuda, con un máximo de 15.000 euros acumulados en cada uno de los ejercicios. El trámite de la solicitud a través de web municipal, correo electrónico para dudas y demás, infoempresas, y los compañeros que gestionan esta ayuda, Chema y Marlene. ¿Cómo voy? 5 minutitos tienes. 5. Ayudas económicas a la contratación laboral de Vitoria. Entonces, esta es la única que sí que tiene convocatoria ya publicada, porque se publicó en 2023 y dura hasta 2024.
Todas aquellas empresas y entidades que hayan realizado o realicen contrataciones objeto de la subvención en un centro de trabajo en el municipio. Esta ayuda está cofinanciada por Lanbide Servicio Vasco de Empleo y hay dos tipos de ayuda. El tipo 1 serían 8.000 euros de ayudas para la realización de nuevas contrataciones indefinidas realizadas entre el 25 de mayo del 23 y el 31 de mayo del 24. Estos 8.000 euros serían a jornada completa. El mínimo que se puede presentar sería con el 50% de la jornada. Y los contratos se tienen que mantener al menos durante 12 meses. El segundo tipo de ayuda serían 6.000 euros para la realización de nuevas contrataciones, en este caso temporales, de personas artistas y personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos, realizados entre el 25 de mayo del 23 y el 1 de marzo del 24. Volvemos a lo mismo, 6.000 euros 100%, prorrateado con el mínimo del 50%. Y el mantenimiento del contrato indefinido objeto de la subvención al menos durante 3 meses. El número de ayudas queda limitado a 3 por empresas y las contrataciones deberán suponer creación neta de empleo sobre plantilla media total 6 meses anteriores. Esta ayuda tiene un doble objetivo. Por un lado, favorecer la contratación de la generación de empleo y en este caso serían personas empadronadas en el municipio de Vitoria, al menos en el día anterior de la contratación, y desempleadas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, al menos el día anterior de la contratación en ambos casos. El plazo de presentación de solicitudes del 28 de diciembre al 31 de mayo de 2024. El primer objetivo era favorecer la generación de empleo y sobre todo se va a priorizar empleo en colectivos con especiales dificultades de encontrar trabajo y por otro lado el segundo objetivo es apoyar a las empresas en ese proceso de contratación y de creación. El trámite en la web municipal o vía a través de sede electrónica o vía presencial. Y aquí en este caso el correo electrónico para dudas y demás es ayudascontratación@vitoria-gasteiz.org y las extensiones de esos teléfonos. Ayudas al desarrollo de proyectos de economía circular. En este caso, pues un poco es uno de los objetivos del ayuntamiento, que es establecer líneas de trabajo dirigidas a la protección a trabajar con el tema del cambio climático, la Agenda 2030. En este caso, aquí van dirigidas a empresas con hasta 250 empleados que tengan domicilio social y fiscal en el municipio y que desarrollen directamente las actividades subvencionables en un centro en Vitoria. Las solicitudes al día siguiente de la publicación de las bases en el BOTA, que todavía no se han publicado. La inversión mínima subvencionable serían de 3.000 euros y es concurrencia competitiva. El objetivo es la regulación de las condiciones que regirán la concesión de las ayudas. Serían un poco todos aquellos proyectos que tengan que ver con la economía circular, con la reducción de residuos, con la optimización de los recursos en los primeros desarrollos que se hagan y en este caso se pueden enmarcar en temas de ecodiseño, reparación avanzada, reacondicionamiento, remanufactura, reciclaje avanzado, recuperación de materiales secundarios. En este tipo de proyectos y en este tipo de ámbitos es en los que entraría esta ayuda. Los gastos serían gastos de personal, materiales y suministros, instrumentos y equipos, software relacionado con el desarrollo del proyecto y asesoramientos externos, asistencia técnica, análisis de ciclo de vida, consultoría. La subvención mínima hemos dicho que son 3.000 euros y estaría ligados a la actividad del proyecto a subvencionar. El periodo de las facturas, en este caso, estaríamos hablando de facturas, gastos que estén comprendidos entre noviembre de 2023 a octubre de 2024. Y el periodo de justificación en octubre de 2024. Concurrencia competitiva y la subvención concedida sería el 65% de los gastos subvencionables con un límite máximo de 10.000 euros y el pago sería un 80% a la concesión y el 20% a la entrega de la memoria y justificantes de pago. Trámite en la web municipal a través de sede electrónica o en presencial y el correo electrónico en este caso sería Pacto Verde
y la técnico que resolvería vuestras dudas o que estaría a vuestro servicio a la hora de hacer las preguntas es María. Y la última ya llegó, ¿no? Tenemos una serie de ayudas que también son sectoriales, ¿no? Como es el caso del audiovisual, luego también hay otras ayudas en el ámbito del sector del comercio. En el caso del audiovisual también está sin publicar en bota. Yo aquí sí que os diría que los que estéis en este sector que entréis directamente en la convocatoria porque es un pelín compleja, establece bastantes detalles y bueno, en general pues sería para empresas y profesionales del sector audiovisual. Las solicitudes, una vez salga la convocatoria y publicada en el BOTA, sería 20 días hábiles y la dotación presupuestaria serían 100.000 euros a repartir en sus tres modalidades, que serían estas: desarrollo de proyectos de largometrajes, series y miniseries, en el ámbito de ficción, documental o animación; producción de cortometrajes sería la segunda; y la tercera, escritura de guiones para largometrajes de cine, ficción, animación o documentales. Los gastos subvencionables en líneas generales, pero luego cada una de ellas tiene sus detalles, por eso os digo que os leáis la convocatoria, para lo cual es importante que os inscribáis al boletín electrónico, no sé si lo he dicho. Los gastos subvencionables serían derechos de autor, guión, marketing y distribución, casting y localizaciones, investigación documental, personal, asesoría jurídica, fiscal. Y la subvención concedida sería, en el caso de desarrollo del proyecto, subvención máxima del 50% del presupuesto con un límite de 10.000 euros. En el caso de cortometrajes, el 85% con un límite de 10.000 euros. Y en el caso de escritura de guiones, 5.000 euros. Concurrencia competitiva: el primer pago a la concesión de la ayuda y el segundo pago tras la justificación de la documentación y el material que se solicita en la convocatoria. El periodo de justificación también se establecerá en la convocatoria, pero bueno, más o menos recuerdo que saldrá el primer cuatrimestre de la convocatoria. El trámite en la web municipal, presencial y sede electrónica, y el correo electrónico en este caso sería la Filoffice. Y bueno, pues la técnico que gestiona la Filoffice es Ana, que estaré también a vuestra disposición. Y hasta que hemos llegado. Perfecto. Muchas pues gracias. Un aplauso para Alberto, que nos ha explicado muy bien las ayudas al emprendimiento que tienen desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, sí que aprovechar, como habéis visto, Alberto explica algunas de estas ayudas y muchas todavía no han salido, van a salir en los próximos meses. Tenéis una magnífica forma de informaros, que es a través de nuestra web, de alavaemprende.com. Hay un subapartado de ayudas en el que podéis acceder a ver todas las que hay, todas las que están operativas, cuando finalizan, aparte de otras muchas cosas que podéis ver en la web. Os animo a rastrear por allí. El año pasado lo hicieron más de 18.000 personas, 18.000 visitas tuvimos, así que seguro que os ayuda. Y ahora, sin más dilación, pues damos paso a Adrián Pérez de Mendiguren. Él viene desde la Diputación Foral de Álava y nos va a explicar todas las ayudas que en el territorio que desde la Diputación Foral de Álava dan al emprendimiento. Aurrera. Egunon guztioi eta eskerrik asko etortxagatik. Ni Adrián Pérez de Mendiguren naiz eta Arabako Foru Aldundian lan egiten dut. Desde Diputación contamos con una línea de apoyo al emprendimiento que es Emprender en Álava. La principal diferencia con el ayuntamiento es que es una línea más generalista. Es decir, tenemos 1 millón de euros y ahí intentamos aglutinar todo tipo de proyectos que puedan surgir en el territorio. Estas convocatorias son anuales y ahora mismo la edición de 2024, que es la que os voy a explicar, está abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 1 de marzo. Vale. Para los que ya nos conocéis, este año tenemos 3 novedades que sinceramente creemos que son muy interesantes porque podremos ayudaros más y mejor. La primera es que incrementamos el porcentaje de subvención hasta el 80% y con una subvención máxima de 80.000 euros.
Luego matizaré porque esto tiene matices. Hace falta una puntuación de por lo menos 80 puntos en los criterios de valoración, pero hemos aumentado considerablemente la subvención hasta 80.000 euros. Otra novedad que ya era hora de que la implantásemos era que vamos a subvencionar gastos anteriores a la solicitud. No nos vamos a quedar solo con los gastos ejecutados en 2024, sino que vamos a ir hasta el último cuatrimestre de 2023. Todos los gastos desde el 1 de septiembre del año pasado también serán subvencionables en esta convocatoria de 2024. Y por último, también creo que es importante esta novedad, es que vamos a subvencionar el arrendamiento de locales. Cuando se constituye una empresa, pues lo ideal es alquilar una oficina, alquilar un pabellón, alquilar un local, pues ese gasto también va a ser subvencionable en esta convocatoria. ¿Cuál es el objetivo de Emprender en Álava? Pues intentamos promover y fomentar la creación de nuevas empresas en Álava y apoyarles en sus procesos de consolidación y expansión. Luego voy a matizar más, pero tiene dos modalidades, las empresas de nueva creación y las de consolidación y expansión. Como es una línea generalista, intentamos aglutinar a todos. El único requisito que tenemos, que luego lo vamos a ver en los criterios de valoración, es que el proyecto debe tener algún elemento innovador o por lo menos novedoso. Es decir, que el producto o servicio que vayáis a ofrecer al mercado sea algo novedoso, que igual un ejemplo, en Vitoria hay muchos, pero yo me voy a poner en una zona rural donde no hay nadie que haga eso, pues eso podría ser subvencionable. ¿Y por qué hacemos esto? Pues para generar riqueza en el territorio y crear empleo de calidad. Vale, aquí surge una pregunta que nos hacen todos los años. Joder, yo todavía no he constituido empresa ni me he dado de alta en un IAE como autónomo. ¿Puedo presentarme a emprender en Álava? Sí, podéis presentaros. Se pueden presentar todas las personas emprendedoras con un proyecto de creación de empresa. Si ya se han constituido como empresa SL, por ejemplo, o se han dado de alta en un IAE como autónomos, el requisito es que tengan menos de 2 años de su constitución, es decir, que sean de reciente creación. Y, por supuesto, que la sede o centro de actividad esté en Álava. Esto es la modalidad de nuevas empresas, los que todavía no nos conocemos y os vais a presentar este año. Los que ya nos conocemos, nuestra cantera, digamos, pues la segunda modalidad, consolidación y expansión. El requisito es que hayáis sido beneficiarios en los últimos 4 años, es decir, en emprender 20, 21, 22 o 23. Y que estéis creciendo, que estéis vendiendo, que estéis consolidando el negocio. Por eso exigimos por lo menos haber contratado a una persona independientemente de los socios promotores. Y el presupuesto con el que contamos, al igual que en los últimos años, es de 1 millón de euros. Y el reparto que hacemos entre las dos modalidades es, en términos generales, un 80% a la modalidad de nuevas empresas y un 20% a la de consolidación y expansión. Gastos subvencionables. Tampoco me quiero parar mucho en esto. En principio, todos aquellos gastos que se entiendan que son para el desarrollo natural de vuestro proyecto emprendedor son subvencionables, excepto aquellos que la normativa los excluye. Aquí hemos puesto algunos ejemplos de los más habituales que nos encontramos. ¿Qué subvencionamos? Pues estudios de mercado, planes de viabilidad, asesoramiento técnico, prototipos, gastos iniciales, cursos técnicos específicos, gastos de comunicación, también es un gasto muy habitual, viajes para asistencia a ferias, inversiones, inmovilizado, software, hardware y la novedad que he comentado al principio, el arrendamiento de local. Allá donde vayáis a poner vuestra sede, esos gastos mensuales también serían subvencionables. Entre paréntesis aparecen unos límites, esto es porque los gastos están limitados a un máximo, es decir, no puedo presentar 100.000 euros en gastos de comunicación, pues nosotros lo limitaremos a 20.000 euros. Esto en la modalidad de nuevas empresas. Los que ya nos conocéis, pues ¿cómo podemos seguir ayudándoos? Pues con los gastos de consultoría externa, por ejemplo, los estudios técnicos, gastos de comunicación, formación, adquisición de inmovilizado, siempre lo que he comentado para ayudaros a aumentar la producción, a vender más y mejor, a ser más competitivos en el mercado. Y este es un gasto que sí que se subvenciona en esta modalidad y no en la de creación de nuevas empresas, que son los gastos de contratación de una persona tecnóloga o desarrolladora de negocio, que os ayude en ese impulso inicial. Vale, y al igual que ha comentado Alberto en el ayuntamiento, pues tenemos la doble vía de presentación, aunque aconsejamos vía preferente electrónica.
A través de la sede electrónica en egoitza.araba.eus podéis hacer vuestras solicitudes y también podéis hacerla de forma presencial en el Registro General de Diputación, en Plaza de la Provincia número 5. Vale, estoy viendo que igual estoy yendo muy rápido. Pero No, bien, bien. como luego hay ronda de preguntas y tenemos un café también, creo, si tenéis cualquier duda concreta o más general, me decís sin problema. Nos decís, vamos. Fechas importantes. Desde el pasado 1 de enero está abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de marzo. Es decir, que si estáis pensando en apuntaros, hacerlo ya porque quedan 2 semanas. ¿Y qué es lo que tenéis que aportar? Pues principalmente el impreso de solicitud, la memoria del proyecto y el cuadro de gastos a subvencionar. Vale, una vez recibimos todas las solicitudes, tenemos 6 meses para resolver. Aunque sí que es cierto que en los últimos años nuestro objetivo que hemos cumplido es resolver antes de verano. En junio o julio resolvemos y os comunicamos si tenéis subvención o no, para daros más meses de plazo para poder ejecutar el proyecto. Hacemos una comunicación individualizada y os damos 10 días para aceptar la subvención y actualizar el calendario. ¿Esto por qué? Porque igual ahora al principio de año tenéis unas expectativas, tenéis una serie de tiempos, de ideas y a lo largo del año pues han podido variar. Vale. Esta subvención es en régimen de concurrencia competitiva. ¿Esto qué significa? Muy fácil, que hay una serie de criterios de valoración y los proyectos se valoran en base a estos criterios. Lo he comentado al principio, el grado de innovación o potencial del proyecto es fundamental, porque es el único excluyente. Es decir, si no se obtiene aquí por lo menos 15 puntos sobre 30, el proyecto no sería subvencionable. ¿Y qué se mira aquí? Pues la novedad, la originalidad, esa diferenciación de vuestro producto o servicio con lo ya existente en el mercado o por lo menos en el área donde os vayáis a implantar. El impacto en el entorno también se valora con 30 puntos, esa contribución de vuestro proyecto a la modernización, diversificación y mejora competitiva del territorio. El equipo promotor, fundamental, nos parecen las personas que están detrás del proyecto, su aptitud, su experiencia, su grado de implicación. Tutela del proyecto, hay instituciones en el territorio, ya sea ayuntamiento, BIC, y otras que tenemos en el territorio que nos ayudan a hacer el plan de empresa, a hacer el estudio de mercado, a ordenar un poco esa idea que tenéis en la cabeza y plasmarla en un papel, a hacer diferentes escenarios financieros. Yo creo que es muy interesante, que tenemos un entorno emprendedor muy interesante en el territorio, ya sea con tutelas, con ayudas, con charlas como estas, y yo creo que es interesante que se aprovechen y eso. Y por último, con 10 puntos también, el grado de definición y contenido de la solicitud. Es decir, que la memoria esté estructurada, que expliquéis bien la idea, que tengáis un plan de empresa, que hayáis previsto diferentes escenarios financieros, que esté bien estructurado. Y lo que comentaba de la solicitud, que os hayáis familiarizado ya con la administración digital, tengáis un certificado electrónico y seáis capaces de hacer la solicitud electrónica sin esperar al último día y que falle todo. ¿Cuánto se subvenciona? Pues en la primera modalidad de creación de nuevas empresas, el 60% del gasto. Este 60% se incrementa en un 5% si la beneficiaria es mujer o si se implanta en un municipio de menos de 20.000 habitantes. Es decir, que una mujer en un entorno rural pues, se llevaría el 70% de subvención, pero con un límite. El límite es de 30.000 euros por proyecto. Ahora explico lo de por proyecto. De esos 30.000 euros máximo, 15.000 podrían provenir de adquisición de inmovilizado. ¿Qué es lo de por proyecto? Como os he comentado al principio, una persona que todavía no ha constituido o ha constituido pero tienes menos de 2 años se podría presentar. Entonces, se puede dar el caso que te presentes a varias convocatorias. Por ejemplo, Emprender 2024 y Emprender 2025. Entonces, el 30.000 euros en este caso es por los 2 años, por tu proyecto innovador. Y la novedad que he comentado al principio también, si obtienes una calificación en los criterios de valoración que he explicado antes de 80 o más puntos, te puedes llevar hasta 80.000 euros de subvención por proyecto. Y de estos 80.000 euros, como máximo 40.000 podrían provenir de inmovilizado, de inversiones, de adquisiciones de hardware, todo lo que tu proyecto demande.
Y en la segunda modalidad, los que ya nos conocemos de los últimos 4 años, pues que subvencionamos el 50% del gasto que nos presentéis y se considere subvencionable. Con un límite, aquí cambia, es de 20.000 euros por año. Y de estos 20.000 euros, como máximo 10.000 de contratación de personal. El anterior límite era por proyecto. Si te presentas a varias convocatorias, te aplicaremos el límite en esas varias convocatorias. Y en esta segunda es por año. Es decir, que este año te puedes llevar 20.000 euros y el año que viene, si sigues contratando, si sigues teniendo gastos y te presentas a la convocatoria, otros 20.000. Vale. 2 cuestiones que nos preguntan siempre. Hay un mínimo de subvención de 1.500 euros. Es decir, a la hora de hacer vuestra solicitud, donde estáis ahora, tenéis que presentar por lo menos un gasto que lleve a tener 1.500 euros de subvención, tanto en la solicitud como luego en la justificación. 1.500. Y nuestras ayudas son compatibles hasta el 80%. ¿Esto qué significa? Que si tienes una subvención, imaginemos del 60%, pues podrías complementar con otra ayuda, porque el entorno es muy rico, del Ayuntamiento, de Europa, del BIC, del Gobierno vasco, pues en ese 20% adicional, hasta llegar al 80%. Vale. ¿Cómo se justifica esta subvención? Pues lo que comentaba, ¿cuándo ejecutáis el proyecto? ¿Qué facturas cogemos? Desde septiembre del año pasado hasta diciembre del 24. Tenéis más de un año para ejecutar el proyecto. Último día, 16 de diciembre. Esto no significa que tengáis que esperar al último día para presentar todo a la última semana. Si tenéis las facturas antes, presentadlas antes porque abonaremos la subvención antes. Y luego os dejamos 3 meses más para justificar el pago de facturas. Puede ser que alguna factura no la hayáis pagado, la estéis pagando a plazos, pues os dejamos 3 meses más para justificar esto. Vale. Y para terminar, aquí tenéis una serie de ejemplos de proyectos que hemos subvencionado en estos años. Hay proyectos innovadores digitales, como podría ser desarrollos de aplicaciones y software, inteligencia artificial, ciberseguridad, pero lo que comentaba en un principio, animaros a presentaros porque también subvencionamos otros sectores más tradicionales, como podría ser cultura y ocio, sector salud, sector de alimentación, los e-commerce. Entonces, animaros a presentaros a esta ayuda. ¿Y por qué os tenéis que animar? Porque tenéis una alta probabilidad de obtener subvención. Todos los años, aquí tenemos un gráfico de los últimos 8 años, tenemos en torno a unas 100 solicitudes, 100 y pico, y más o menos el 80% se lleva subvención. Entonces, insisto, animaros a presentaros, que el plazo acaba el próximo 1 de marzo. Bueno, y eso es todo. No sé si he ido muy rápido, Andrés. No, ha sido perfecto. Sí, Mi Asker, porque además es que te has ajustado perfecto al tiempo, así que... Tenéis nuestro contacto, tanto mío como de mi compañera Magoya, que está ahí sentada. Y, insisto, animaros a presentaros, contar con nosotros. Hay un entorno emprendedor muy rico, muy beneficioso para todos, para vosotros y vosotras. Y nada, tenéis nuestro contacto, nos podéis llamar, nos podéis escribir, podéis venir a nuestras oficinas, que estaremos encantados de atenderos. Y gracias. Mi Asker, un aplauso para Adrián también. Me viene muy bien también que comente, porque antes hablaban de tutela, de talento, ¿no? Y también en esa página web de Álava Emprende tenéis una sección en la que vienen todos los agentes para emprender que hay en el territorio. Más de una veintena de agentes distintos que no solo dan ayudas de otro sentido, ¿no? Te ayudan a seguir, ¿no? Ahí también tenéis ese mapa de agentes emprendedores que podéis consultar y que os puede ayudar, ¿no? en avanzar en ese proyecto. También comentaros otra cosa. Como podéis comprobar, estamos grabando este Ekin Breakfast, que en 1 o 2 días, como mucho para la semana que viene, estará ya colgado de esa web, por si queréis consultar alguna cosa o alguien que no ha podido venir, alguien que conozcáis y no podéis venir, lo pueda consultar y ver perfectamente. Y dicho hecho, pasamos a nuestra tercera invitada, Maitane Etxabarri. Egunon, bienvenida. Maitane viene desde el BIC Araba y a ella le vamos a dar un poquito más de trabajo, porque aparte de contarnos todas las ayudas autonómicas de Euskadi, también nos va a contar las estatales y las europeas. Así que no te quito más tiempo, ahorrela. Casco, Andrés. Bueno, a mí me toca hablar de ayudas del gobierno vasco, estatales y europeas, pero os voy a poner un poco en contexto qué es BIC Araba, porque es imposible hablar de todas las ayudas que hay, ¿no? BIC Araba somos una organización cuyos socios son el gobierno vasco a través de SPRI, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Tenemos una incubadora
en el Parque Tecnológico de Álava, el Miñano, donde tenemos oficinas y talleres de alquiler para esas empresas que están empezando, pero nos dirigimos a todos aquellos proyectos innovadores de todo el territorio, desde su fase de idea, análisis de viabilidad, hasta fases posteriores de consolidación, incluso intraemprendimiento o diversificación de las empresas. Nos dirigimos a un tipo de proyectos muy concretos, son proyectos innovadores y de base tecnológica, donde tienen ese componente de riesgo tecnológico, aparte del riesgo de mercado. Y están todavía analizando, sobre todo nuestro trabajo está enfocado en apoyar a aquellos proyectos que están analizando todavía el modelo de negocio. En sus diferentes fases, como he comentado, desde la fase de apoyamos la sensibilización, como puede ser este tipo de jornadas, o con estudiantes y diferentes centros, creación de empresas, consolidación y todas las fases que requieran apoyo. Pertenecemos a una red. Por un lado, a nivel de Euskadi, estamos en Araba, pero también tenemos compañeros en Big Guipúzcoa, Big Guipúzcoa Ezkerraldea y Big Vizcaya, Vizcaya Ezkerraldea y Big Guipúzcoa. A una red a nivel estatal que se llama ANCES y también a una red europea llamada EBN, donde hay 110 BICs. Nos apoyamos en todos los agentes también que están en el ecosistema emprendedor, como han comentado antes, que estamos muchos apoyando en diferentes ámbitos, financiero, educativo, instituciones, ahí veis diferentes logotipos, y porque nosotros nos dirigimos, como he comentado antes, a proyectos empresariales innovadores y biotecnológica en todo el territorio. Este es un típico gráfico que suele hablar sobre ingresos y tiempo del ciclo vital de una empresa en general y en una startup en particular, donde al principio pues todos son gastos, por eso los ingresos son negativos, y luego según vaya avanzando el tiempo pues se va creciendo esto. Hablando de ayudas del ayuntamiento, diputación, gobierno y demás, hay diferentes tipos y hay un montón. Estas son las que he elegido yo, hay muchísimas más, pero nuestro trabajo también es entender un poco todo esto y poner un poco en contexto porque no son todas para todo tipo de proyectos. Hablando de Gobierno Vasco SPRI, voy a centrarme un poquito en la ayuda de Ekintzaile, pero daré pinceladas de otras también. La ayuda de Ekintzaile es una ayuda para proyectos innovadores de base tecnológica, no tienen por qué haber constituido la empresa, de hecho no es un requisito el constituir, sino que están analizando la viabilidad técnica, pero sobre todo viabilidad económica, análisis de mercado, estudios financieros, patentes, planes de marketing, formación. Hay algunos de los gastos que pueden encajar también en las ayudas que ha comentado Adrián, pero son compatibles siempre y cuando, pues claro, evidentemente no se presente la misma factura, que por eso también estamos muy en contacto para comprobar todo eso, ¿no? El plazo ahora mismo está cerrado, abrirá hacia marzo. Quizás en marzo suelen abrir la mayoría de las ayudas y estará abierto hasta diciembre. Pero nosotros, a diferencia de la Diputación, vamos recibiendo ayudas y hacemos comisiones de ayudas según vamos recibiendo proyectos. Hacemos unas 2 o 3 al año. En esa comisión se defiende el proyecto, se presenta una documentación y ya se va trabajando con esos proyectos para que vayan presentando gastos. A esas comisiones, por supuesto, viene también la Diputación Foral de Álava, viene Adrián para apoyar, para conocer y para dar su punto de vista, porque muchas de los proyectos pues se presentan a varios, ¿no? Luego la justificación se hace a través de una plataforma, pero intentamos que las liquidaciones y los pagos se hagan en un plazo máximo de 1 mes para dar esa rapidez que necesitan las startups. Requisitos, proyectos innovadores de base tecnológica y que estén en esa fase de análisis de viabilidad. Otras ayudas, Ekintzaile también tiene otra ventaja y es que te abre la posibilidad de presentarte a otras ayudas en otras fases, ¿no? Hablamos de Ekintzaile Plus, una ayuda que arrancó el año pasado con 1 millón de euros, máximo 100.000 euros por startup. Se financiaron 11 proyectos en Euskadi y son sobre todo enfocados, son subvenciones de hasta 100.000 euros, sobre todo enfocado a la contratación de perfiles. También otros gastos como pueden ser patentes, comunicación, marketing, etcétera. No he comentado, pero estoy hablando de las ayudas en rojo, que son de SPRI, y ayudas a las subvenciones. Luego hablaré de préstamos y entradas en capital. Otra área que tiene SPRI importante
no solo para startups, creación de nueva creación, sino también a todo tipo de proyectos, son los ASITEC, ayudas a la I+D, hasta 500.000 euros para desarrollar proyectos de I+D. I+D estratégica competitiva. La competitiva es para proyectos que pueden ir en individual, proyectos más pequeñitos, anuales, y la estratégica que ya son consorcios a 3 años y bueno, ya otra dimensión. También están las ayudas por el área de transformación digital, como pueden ser ayudas a la ciberseguridad, a la industria digital y a la inteligencia artificial aplicada. O también hemos puesto, pues por hacer mención también a otras ayudas que pueda haber desde el ANBIDE, como lehen aukera a la contratación. Insisto, hay más ayudas, está también del gobierno vasco, pues está IOBE con ayudas a la economía circular, hay otras instituciones, pero bueno, me he intentado centrar en este tipo de proyectos. Préstamos en su mayoría sin avales, como puede ser la segunda fase de Kinshasa, que son hasta 180.000 euros de préstamos para inmovilizado material para empresas de menos de 2 años. Aurrera, que es un acuerdo que hay junto al CARGI, el Instituto Vasco de Finanzas y SPRI, que para hasta 250.000 euros piden un capital social mínimo. No hay avales, pero sí pide un capital social mínimo y un mínimo de proyecto de inversión que requiera. En este caso, tanto inversión en inmovilizado material como en circulante. O Gausatus, que son ayudas pues mucho más grandes, enfocado más a industria. Y también tienen algunas pues sujetas a la creación de empleo, como puede ser Gausatu. Entradas en capital, está el Fondo Basque Fondo, del Fondo de Capital Riesgo del País Vasco, para startups, para proyectos que están empezando de hasta 100.000 euros en capital, que están siendo, en vez de entrar en capital directa, suelen ser préstamos convertibles. Es decir, que en una primera modalidad es un préstamo, pero si luego si hay una ronda de inversión y van a entrar empresas, pues tendría una ventaja preferente de entrar como socios. Y luego, pues diferentes fondos que tiene capital riesgo. Hablando de ayudas estatales, está una ayuda muy interesante, Neotec. El año pasado abrió en febrero hasta mayo, así, o sea que estará el caer. Son subvenciones de hasta 250.000 euros, pero si hay una contratación de un doctor o doctora, puede llegar hasta 325 para empresas de menos de 3 años, que un capital social mínimo de 25.000. Y bueno, también puede ser interesante. En Álava solemos tener el año pasado tuvimos 3 startups que obtuvieron la nota suficiente como para tener financiación. Otros préstamos que no son solo para startups, son para todo tipo de proyectos. Incluso me he apuntado aquí porque hay diferentes líneas. Está jóvenes emprendedores, crecimiento, agroimpulso, es decir, para transformación digital de sectores agroalimentarios, emprendedores digitales, audiovisual e industrias creativas. Es decir, hay un montón de préstamos que desde 25.000 euros hasta ya cantidades mayores. Son préstamos participativos. ¿Qué quiere decir eso? Que son préstamos que tienen una parte de que se acuerda a su principio con unos intereses Euribor más interés de X, está en la web, y luego hay una parte que según los ingresos que reciba esa empresa, pues tiene que devolver más o tiene que dar más o menos intereses. Está todo en la web de ENISA y también una manera interesante de financiar o de cofinanciar, ¿no? Porque al final pues hay que jugar entre diferentes posibles ayudas que pueda haber. Invierte es un fondo que tiene el CEDETI de coinversión, porque es verdad que tanto el sector público como el privado se siente mucho más cómodo coinvirtiendo, arriesgando entre diferentes agentes con inversores, tanto corporates como empresas grandes que están invirtiendo en startups, como en fondos de capital riesgo que invierten, y si invierten X, pues CEDETI también aporta cantidad. Y a nivel europeo, pues están los típicos proyectos en consorcio, 3 países, 3 empresas mínimo a nivel europeo, pero por subrayar está el EIC Accelerator, que es una subvención de hasta 2,5 millones de euros para startups. Esta sí que es súper competitiva, es muy difícil. Es un embudo, primero hay una solicitud que son de 5 páginas, luego hay otra que ya son de más, y luego al final se hace un pitch, que antes era en Bruselas y ahora pues por la pandemia creo que todavía se está haciendo online. Pero bueno, está esa parte de subvención, y luego el EIC Accelerator tiene una parte de entrada en capital también. Otros, para tener vosotros en el radar si os encaja, también están los KICs, que son consorcios sectoriales que también apoyan startups en diferentes sectores. Y luego está lo que posiblemente hayáis oído, la financiación en cascada,
que son Europa, al final, como es imposible gestionar tantos proyectos, deriva en consorcios, en empresas grandes, el que luego ellos distribuyan a más bajo, por eso la cascada, ¿no? A más bajo nivel a startups. Es más difícil encontrar esto porque al final no está en la propia web de la comisión. Sí sé que desde SPRI se suelen hacer 2 sesiones al año informando de convocatorias abiertas que pueda haber en este sentido, porque son mucho más accesibles que otras ayudas que pueda haber desde Europa. Y la Cámara de Comercio pues también creó ayudas. Y bueno, si estáis un poco con ese término de financiación en cascada, pues seguro que veis que también hay opciones de entrar en proyectos europeos. Hay un montón de ayudas, pero nuestro trabajo un poco es también entenderlas e intentar hacer un traje a medida de lo que puede encajar a cada uno. Y me he atrevido yo de hacer unas recomendaciones que, bueno, para que a la hora de la gestión o a la hora de solicitar estas ayudas. La primera es que he hablado un montón de ayudas, pero ¿qué es lo que estáis buscando? Si estáis buscando préstamos, subvenciones, entrada en capital, ¿qué es lo que necesitáis? Formación, espacios, que también puede haber en diferentes ámbitos, pero en Araba pues hay muchas opciones. ¿Cuánto dinero estáis buscando? Porque muchos hay que devolver, porque muchos hay que justificar, que no es que te lo dan y listo. ¿Cuándo? Los plazos. Cada convocatoria tiene sus plazos. Tenéis que ser conscientes de ello para a la hora de organizar el año de vuestro proyecto. ¿Y para qué lo queréis? Hay ayudas al empleo, a la inversión, al marketing, bueno, ¿y para qué? ¿No? Entonces, con estas ayudas, la verdad que nos facilitáis mucho el trabajo a la hora de nosotros identificar en cuál de este mapa de ayudas puede encajar. Por otro lado, leeros bien la letra pequeña. Primero, para ser, como ha comentado Adrián, puntos de valoración para poder preparar bien y que no se os olvide nada que luego no va a ser bien valorado porque no lo habéis puesto en la propuesta, en la solicitud. También que no es solo recibir el dinero, luego hay que justificarlo. Y las justificaciones hay veces que crean confusión o chascos o problemas. Entonces, pues ser conscientes también de que el recibir una ayuda no es solo el que os den la aprobación, sino todo el proceso de justificación y de valoración. El diseño. El diseño también es importante. No solo hay que preparar el fondo, sino también vestirlo bien y que se entienda. Por eso en esta imagen le hablaba de un equipo multidisciplinar. Igual sois vosotros solos y vosotras las que estáis con el proyecto, entonces os toca hacer de responsable de marketing, técnico, de CEO, pero hay que intentar involucrar todas esas partes, ¿no? La parte de estrategia, de CEO, de negocio, la parte más técnica quizá, la parte de marketing, bueno, un poco todo. Porque hay que hacer también diferencia, porque yo he hablado de muchas ayudas que seguramente tendréis que ir a casa y digerir muchas de ellas. Hay ayudas que están enfocadas a la empresa, entonces hay que hablar de planes de empresa, y hay ayudas que están dirigidas a proyectos concretos dentro de una empresa. Entonces hay que tener claro a dónde estás pidiendo la ayuda para enfocarte bien. Y por mi parte, bueno, y ya mientras preparaba esta presentación, le pregunté a ChatGPT, a la inteligencia artificial, a ver qué era el emprendimiento, ¿no? Y me dibujó la imagen que tenéis vosotros a la derecha y me pareció interesante ponerla aquí, ¿no? La parte de bombillas de ideas, la parte de engranaje, que todo tiene que ir pues todo unido, y luego la parte de las personas, el hablarlo con mucha gente, en participar en foros como puede ser el conocer, el hablarlo, el apoyaros, porque hay veces que igual conocíais, otras veces no, y es muy interesante. Y luego al final para ver algún rayo de luz en el proyecto. Tenéis nuestra página web, bicaraba.eus, mi contacto. Vamos a lanzar ya la primera en marzo, una newsletter mensual con todo lo que hacemos en el BIC y todas las cosas que pueden ser interesantes, tanto de ayudas como de eventos, como de formación, etcétera, que pueden ser interesantes. Es entrar en nuestra web y hay un botoncito newsletter para que podáis apuntaros, y por supuesto la web de Álava Emprende que es más generalista, no está tan enfocada a proyectos innovadores de base tecnológica, pero no todos los que estáis aquí pues imagino que tendréis startups. Por tanto, también os animo a participar. Pues mila esker, un aplauso para Maitane. No dejan de darme pistas y testigos, porque
Vicaraba va a empezar ahora con el newsletter, mucha suerte, pero nosotros llevamos desde Álava Emprende un montón de tiempo con un newsletter que podéis entrar y informaros también de cuando vayan a sacar el newsletter Vicaraba y también a través de todas nuestras redes sociales. Creo que estamos en casi todo, estamos en X, estamos la antigua Twitter, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y estamos también desde el año pasado en Instagram, así que os animo. Una pequeña, antes de pasar con nuestra última invitada, un pequeño recordatorio, como bien os han dicho antes, luego vamos a tener un momento para que vosotros hagáis preguntas, compartáis y dialogáis. A las 11 sí que nos vamos a tener que ir de aquí, pero nos vamos a ir muy cerquita porque hay, por algo se llama esto de Ekin Breakfast, hay un pequeño coffee break preparado aquí mismo en la cafetería de Endaraba, en la que si no ha habido tiempo a hacer esas preguntas, pues podemos hacer ese networking que ya lo comentaba Maitane y que lo reflejaba ChatGPT, que es muy interesante el networking. Así que, sin más, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, que viene a hablar de ayudas en la zona rural, algo que está muy de actualidad y que desde Mendinet, Jimena Velasco, nos va a dar toda esa información. Así que, ahora era Jimena. Es que ricasco. Quiero dar las gracias por permitirnos presentarnos hoy aquí, porque creo que somos igual las más desconocidas, ¿no?, de todas estas ayudas y todas estas entidades. Entonces, para comenzar, quiero explicar un poco, pues eso, quiénes somos. Mendinet es una asociación para el progreso y el desarrollo rural, es una entidad sin ánimo de lucro y es el grupo de acción local de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es la entidad responsable de la gestión de unas ayudas que las llamamos LEADER, son las en Euskadi, y ha sido seleccionado el año pasado fuimos seleccionados para ser en este nuevo periodo, del 23 al 27, pero también hemos sido los que hemos gestionado estas ayudas en los 3 periodos de programación anteriores. Mendinet lo componen las 18 asociaciones de desarrollo rural de Euskadi y ASI Fundació, la Fundación ASI. No sé si conocéis, pero en cada una de las comarcas de Euskadi hay una asociación de desarrollo rural que es la que da un apoyo directo a las personas de esa comarca. En el caso de Álava está la de Redañana, de Izqui, de Lautada, de Mario-Legorreta, de Rioja Alavesa y de Zaballa. Esas son las 6 que componen lo que es el territorio histórico de Álava. Y luego también está Fundación ASI, que es una entidad instrumental de gobierno vasco y cuya función es coordinar y catalizar proyectos estratégicos para impulsar la competitividad y la sostenibilidad en la cadena de valor alimentaria y forestal, así como dinamizar el medio rural y litoral de Euskadi. Aquí os dejo para que podáis acceder los datos de contacto de las asociaciones de desarrollo rural de Álava. Pero sí que me parecía interesante deciros que, aunque estas son las que están incluidas en este territorio, nuestro territorio de intervención es todo Euskadi. Es todo este mapa, que son todas esas zonas verdes oscuras que aquí aparecen, son las que están recogidas en el territorio de intervención. Todas las personas que van a instalarse o que van a desarrollar un proyecto empresarial en estas zonas pueden solicitar ayuda a la convocatoria LEADER. Para también ponernos en situación, porque para daros un poco, ¿no?, de lo que el impacto que tienen estas ayudas en el periodo anterior, los números de los que estamos hablando es que teníamos 5 líneas de ayudas: emprendimiento, inversiones, contratación, infraestructuras y vivienda, y total se ha calculado que tuvimos un impacto de 52 millones de euros en un periodo que fue del 2016 al 2020. Teniendo en cuenta que, como los datos totales, pues se apoyaron 464 proyectos, en el caso de privados 608, porque en el año pasado, en el periodo anterior, apoyamos también a ayuntamientos y a juntas administrativas, y luego se crearon 104 empresas fueron creadas por mujeres y 108 creadas por hombres, con unos datos también de creación de puestos de trabajo bastante potentes. También quiero ver que en nuestro caso la innovación es importante, pero no lo es tanto. En nuestro caso, por traeros algunos ejemplos de que se ha apoyado en el anterior periodo, pues tenemos un proyecto de dos jóvenes que se instalaban aquí cerca, en la Llanada Alavesa, que tenían un proyecto de tomas aéreas con drones, que su inversión era de 27.000 euros, se recibió una ayuda de unos 12.000 euros. También tenemos proyectos como es un centro de día que se ha instalado en la comarca de Encarte Rialde, que tuvo una inversión de 120.000 euros y se le apoyó con 66.000 euros. Y luego también, pues otro ejemplo, pues ya pues es
un bar, que en el caso de Ceberío no había ninguno, y de esta manera pues también se ha creado un lugar de encuentro para las personas de ese municipio. En cuanto a las tipologías de ayudas que hay en las zonas rurales, pues voy a explicaros un poco lo que más os va a sonar. Están las ayudas para el desarrollo agrario, que los que la gestionan son la Diputación Foral de Álava, que está en la intervención 6961.1 y las inversiones agrarias, que aquí lo mejor es que os pongáis en contacto con la Diputación. Solamente os voy a poner un poco en referencia. Y luego también están las ayudas para la transformación agroalimentaria, cuyo responsable de gestión es la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias de Gobierno Vasco, como puede ser el programa Lehiatu o Nekin, que está las ayudas y Fundación. Y os he dejado abajo un link al catálogo de todas las ayudas que de Gobierno Vasco, que también están las de la SPRI, están muchas que ha comentado Maitane, que ha comentado Adrián, pero bueno, para que tengáis esa acción. Claro, esto, cuando hablamos de medio rural, es lo que más nos suena, ¿no? Todo el tema agrario, que como habéis dicho está de actualidad, el tema agroalimentario, pero no es solo lo que hay. Hay muchas otras empresas, hay muchas otras tipologías de proyectos y a esas son a las que nosotros nos dirigimos. Nosotros en este nuevo periodo apoyamos toda la actividad, queremos apoyar toda la actividad económica que se vaya a desarrollar en el medio rural, de todo tipo de proyectos. Como habéis visto, puede ser una industria de biotecnología, o sea, estamos abiertos a todo tipo de proyectos, o puede ser una carnicería. Estamos valorando en estos momentos, la convocatoria el año pasado salió a finales de año y estamos en proceso de valoración, pero esperamos resolver pronto y todavía no está abierto el plazo de ayudas de la convocatoria del 2024. Esperamos que sea en el primer semestre del año, o sea que acabaremos con una y empezaremos con otra. Y ahora sí que voy a entrar un poco, después de poneros en contexto y que veáis un poco los datos anteriores, pues voy a empezar a hablar un poco ya de las medidas con las que estamos trabajando. En este nuevo periodo estamos dirigidos únicamente a empresas en las medidas de emprendimiento y intraemprendimiento, inversiones en empresas no agrarias y en diversificación agraria, contratación por cuenta ajena, y en la medida 4, habitación de espacios, sí que está dirigida a ayuntamientos, juntas administrativas, cuadrillas, entidades locales. Luego también puede haber alguna fundación sin ánimo de lucro que vayan a habilitar algún espacio para instalar actividad económica. En nuestro caso, lo único que nos dirigimos es a la actividad agraria y a proyectos que puedan estar financiados por otras líneas de ayudas de la viceconsejería. Una industria agroalimentaria pues tiene su línea de ayuda por Lehiatu, pero cualquier otro tipo de industria sí que puede entrar en las ayudas líder. Nosotros, en este caso, como nos dirigimos sobre todo a empresas y entidades públicas, todas las solicitudes se tienen que hacer por tramitación electrónica a través de la plataforma de Tramitagune. En principio, el plazo de resolución es de 6 meses, pero intentamos resolver lo antes posible. Depende también mucho del número de solicitudes que recibimos. En la convocatoria del 2023 hemos recibido 261 solicitudes. Es un número bastante alto. Entonces, pues depende de las solicitudes presentadas, pues tardamos más o tardamos menos. Sí que es cierto que sí que tenemos como unas mugas, unas líneas. En este caso no se admiten proyectos de viviendas particulares de uso turístico, las habitaciones en viviendas particulares de uso turístico y las empresas productoras de energía. En este caso quedan fuera de estas ayudas. Y una cosa que sí que es muy importante, que las diferentes líneas de ayuda son compatibles entre sí. Es decir, una misma empresa puede pedir a inversión y a contratación, puede pedir a emprendimiento, inversión y contratación, o puede pedir a cada una de ellas independientemente. En el PowerPoint he dejado todas las 4 ayudas, pero bueno, en el caso de emprendimiento, intraemprendimiento, esta medida está dirigida a la creación y puesta en marcha y funcionamiento de nuevas empresas y líneas de negocio. Y en el caso de empresas agrarias que quieran diversificar su actividad hacia actividad no agraria, también se le podría subvencionar. ¿Cuál es ese ejemplo? Pues una persona que tiene una explotación ganadera y quiere montar un agroturismo. La parte del agroturismo sí sería subvencionable por líder. En este caso, como ves, bueno, pueden ser personas beneficiarias, tanto personas agricultoras, micro y pequeñas empresas, medianas empresas y empresas que se están creando, de todo tipo. Lo único que tienen las condiciones que son indispensables para poder solicitar es que, claro, la actividad económica en la que se haya dado de alta esté directamente relacionada con el negocio que nos ha presentado. En el caso de la convocatoria del 2024, que el proyecto se inicie después del 1 de enero del 2024 y no esté finalizado a la hora de presentar la solicitud de ayudas.
y un Canvas o un plan de empresa, dependiendo, porque tenemos 2 líneas de ayuda, una más dirigida un poco al autoempleo, por llamarlo de alguna manera sencilla, en el que simplemente por darte de alta en el IAE y la Seguridad Social se te da un importe fijo, y otra ya más dirigida a otro tipo de gastos y pequeñas inversiones. Sí que tenemos, como todas las ayudas a fondo perdido, sí que tenemos unas obligaciones. Se tiene que mantener alta como empresa, así como su actividad de manera interrumpida durante los 2 años siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social y en el IAE, la que haya sido más tardía. Y luego también hay que presentar 3 presupuestos por cada concepto. Esta es una obligación que nos viene de Europa. Nosotros tenemos fondos europeos, tenemos los fondos FEADER y nos obligan a ajustar la moderación de costes. Y como tenemos tanta tipología diferente de proyectos, lo más sencillo es presentar 3 presupuestos. En cuanto a gastos subvencionables, como os he dicho, simplemente por darte de alta en el IAE y la Seguridad Social se te da un importe fijo, y luego hay otra línea que se pueden dar, entran gastos de formación, consultoría, asistencias a ferias. Es un poco parecida a Emprender en Álava, la primera, la de creación que tiene Adrián. De hecho, algunas veces tenemos proyectos en común, pero publicidad, software y hardware, desarrollo de programas informáticos. En este caso hay un gasto fijo, que es el que es por darte de alta, que es entre 7.000 y 10.183,25 euros, dependiendo del tipo de persona beneficiaria y del grado de vulnerabilidad, que es la zona en la que esté ubicado el proyecto. Claro, todos los proyectos se tienen que desarrollar en nuestro territorio de intervención, lo que denominamos zona líder, que está dividida en diferentes grados de vulnerabilidad. Y luego, todo gasto que no sea la cuota de autónomos, gastos corrientes, gastos notariales y gastos de consultoría y asesoramiento de asesoría, pueden llegar a tener tienen un porcentaje de ayuda del 75% del gasto considerado subvencionable. Un poquito menos que Emprender en Álava. La siguiente medida de ayudas es las inversiones en empresas no agrarias en diversificación agraria. Esto es ya empresas que son nuevas o que quieren desarrollarse, y aquí pues las personas beneficiarias son las mismas que he detallado en el punto anterior. La condición de elegibilidad, en el caso de diversificación, es la persona tiene que ser agricultura a título principal y certificar que es así. El proyecto se tiene que iniciar en el año de la convocatoria y estar finalizado a la hora de rellenar la solicitud de ayudas, y en este caso sí o sí hay que presentar un plan de empresa. Las inversiones tienen que mantenerse durante un mínimo de 5 años siguientes a la adquisición del bien inmueble y no pueden ser enajenados. Y luego, para tener en cuenta los gastos e inversiones, pues lo mismo, hay que presentar 3 presupuestos por cada proyecto. Aquí entran desde inmuebles, todos los gastos de obra, honorarios, maquinaria, equipos, vehículos, mobiliario, tillaje, comunicación, estudios vinculados, inversiones intangibles. Sí que es cierto que lo mejor es que busquéis en internet o en nuestra web la convocatoria del año pasado y os fijéis, ¿no? Porque ahí sí que está un poco más detallado. Esta ayuda es concursal. Se aplican unos criterios y su evaluación de acuerdo a unas tablas. La puntuación mínima que hay que obtener son 30 puntos y en función de la puntuación obtenida se obtiene un porcentaje de ayuda que llega hasta el 50% de los conceptos considerados subvencionables. La siguiente ayuda que tenemos es contratación por cuenta ajena. En esta ayuda lo que se pretende apoyar son las contrataciones, la creación de puestos de trabajo. En este aspecto no es lo que se tiene que mantener es el puesto de trabajo, no se tiene por qué mantener al trabajador. Al final lo que se apoya es que se creen nuevos puestos netos de empleo. Las condiciones de elegibilidad, pues lo mismo, que tiene que ser desarrollado en zona líder y que se haga a partir del 1 de enero de 2024 y que no se considere finalizado. El empleo, bueno, está aquí. Ese empleo generado tiene que mantenerse en 3 años desde el momento en que se firme la fecha del contrato. Esta es un gasto fijo que va entre 5.000 y 7.500 euros dependiendo del tipo de persona contratada y dónde esté ubicado el proyecto. Eso sí, siempre es en proporción de la jornada de horas en las que está el contrato. No es lo mismo un empleo al 50% que al 100%. Y sí, ese empleo tiene que ajustarse a un 50% de la jornada para que consideremos que sea un empleo de calidad. La verdad que no he puesto la ayuda de habilitación de espacios porque creo que aquí no está invitado ninguna junta activa, pero bueno, lo dicho, en este caso estamos aquí, tanto Mendinet como las ADRs de cada comarca, de cada territorio,
como Así Fundació, que también tiene proyectos de apoyo a emprendedores, como son el proyecto Geroa, como las ayudas Sonequin, para ayudaros, para que cualquier duda que tengáis podéis venir a consultarnos y a ver qué posibilidades hay o cómo puede encajar. A ver, somos conscientes de que la mayor ilusión la ponéis vosotros y vosotras en lanzar adelante este proyecto. Entonces, creemos que lo importante es estar bien acompañados y si os queréis instalar queréis empezar un proyecto en el medio rural, pues que sepáis que tenéis todo nuestro apoyo. Pero eso sí, las ayudas son importantes, pero no son la solución. Es importante que vuestro proyecto sea viable sin estar dependiendo de las ayudas, porque sabemos cómo son las administraciones y muchas veces no somos tan rápidos como nos gustaría con la gestión, con la resolución, incluso con los pagos. Yo no he hablado de las justificaciones, pero nosotros también, para justificar, hay que presentar una pequeña memoria, hay que presentar las facturas, comprobantes de pago, lleva su tiempo, hay que analizar esa documentación, vamos personalmente a certificar a los sitios. Entonces, no podéis depender de la ayuda. Es muy importante y estamos aquí para ayudaros, pero tenéis que hacer muy bien el plan de empresa, tenéis que estar muy bien asesorados con el plan de empresa, con el plan de viabilidad y ver que vuestro proyecto es viable por sí solo. Y animaros a acercaros a hablar con nosotros y con cualquiera de nosotros para poner en marcha vuestros proyectos y vuestras ilusiones. Muchas gracias por acudir hoy aquí. Muy bien, pues Yasker. Bueno, perdona. Yasker, Jimena. Simplemente eso, para el contacto, por si estáis interesados, pues nada, nos podéis mandar un correo a mendinet@mendinet.org o el número de teléfono es el 945-410-309. Es que ricas. Yasker. Pues nada, como lo prometido es deuda y como os comentábamos antes, ahora vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas. Seguro que os ha surgido un montón de dudas y aquí tenemos la suerte de contar a los 4 para intentar solucionarlas. ¿Alguna pregunta? Os lo habéis hecho todo tan claro que también es verdad que vamos a tener ahora el coffee break. Pero bueno, yo sí que me ha venido genial que Maitane haya hecho, porque yo iba a preguntar por algunos consejos. Ha hecho una lista fenomenal con ese dibujo que te ha hecho ChatGPT, en el que faltaba algo que casi todos los emprendedores solemos decir, que es eso, la montaña rusa, esa en que se convierte, que hoy estamos aquí, mañana abajo, ¿no? Pero si tuvierais que comentarme cuál es el perfil de la gente que se acerca a vosotros, ¿no? De las personas emprendedores que se acerca a vosotros. ¿Cuál es ese perfil? ¿Tendríamos que hacer un perfil tipo? ¿O es muy complicado hacerlo? Venga, Alberto, que te veo muy decidida. En nuestro caso, el perfil tipo a nivel o sea, más o menos está repartido 50-50 mujer-hombre. Está viniendo con un perfil a nivel de formación mínimo, formación profesional, de ahí para arriba. Y el tipo de ideas yo creo que también hay un poco, no sé, igual es un poco frívolo decir así, pero hay como un poco modas. O sea, hay épocas, ¿no? Hubo la época de ideas de negocio relacionados con el favorecer, con el coaching, con, bueno, pues apoyar todos aquellos aspectos más emocionales, asesoría a empresas y demás. Ahora luego ha habido una época también de mucho relacionado con ideas de negocio con el tema físico, o sea, academias de centros deportivos, entrenadores personales, ese tipo de cosas. Y ahora está viniendo, bueno, pues ideas un poco más variadas, ¿no? O sea, desde aplicaciones informáticas para plataformas para la gestión del ocio. Ahora acaba de llegar una, por ejemplo, que está trabajando mucho y muy bien, que tiene que ver con una plataforma para el aprendizaje del español desde una metodología oral, que la tenemos aquí delante, y bueno, que posiblemente se acercará a Ekinchaile pues para intentar seguir avanzando. Pero bueno, un poco el perfil ese sería un poco eso, mitad y mitad mujer-hombre. Y las ideas, bueno, pues formación media alta y ideas variadas.
Creo que teníamos una pregunta por aquí, así que vamos a dar prioridad, que vosotros sois los protagonistas. Bueno, perdón. Para Adrián, perdona. En Álava Emprende no me quedaron claros los pagos, porque en otras ayudas hablaban de pago 1 en la concesión de la ayuda y el segundo con la presentación de facturas y etc., ¿no? Con el tuyo no me quedó claro si es todo a contrafactura. No hacemos abonos parciales, como sí que hacen en Ekinchaile. Pagamos todo al final, en diciembre o antes, preferiblemente antes. Cuando presentáis las facturas, os abonamos la subvención. Y luego os dejamos 3 meses de plazo para que vosotros podáis abonar esas facturas. O sea, pagamos todo al final. A tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Mi pregunta también es para el programa de Álava Emprende y quería saber si los gastos administrativos, los gastos de alta como autónomo se pueden presentar dentro de los gastos para, digamos, ser parte de la inversión. Lo primero, una matización, somos Emprender en Álava. Álava Emprende es esta iniciativa que compartimos todo. Es una tontería. A tu pregunta, los gastos de asesoría típicos mensuales que te facturan por llevarte la contabilidad, por hacerte los gastos administrativos, no. Si tienes unos gastos concretos de alguien que te ha asesorado en algo concreto a tu proyecto técnico, pues sí que podría entrar. Habría que verlo. No me atrevo a darte un sí o un no. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí. No sé si es pregunta difícil, pero bueno, he oído y es un problema que solemos tener en nuestro día a día. Habéis hablado de que son ayudas compatibles, pero una misma factura no se puede presentar, por ejemplo, a 2 convocatorias. Entonces no son compatibles, ¿no? Sí se pueden, en el caso de Ekinchaile, de otras, sí se pueden presentar la misma factura, pero no se puede pagar más del 100%, más de lo que cuesta ese. Entonces no se puede sobrefinanciar una factura, pero sí se puede, en el caso de la Diputación, si ha habido una misma factura en Ekinchaile y en Emprender en Álava, antes que se cubría el 60%, pues Ekinchaile ha cubierto con un 20 más, o bueno, estamos en contacto para esas cosas. Sí, en Diputación he comentado el 80%. Podemos subvencionar una factura entre varias instituciones hasta el 80%. O sea que el 20% lo tendríais que ponerlo vosotros y vosotros. Sí, pero entonces sí se puede presentar la misma factura a los 2 programas con los topes que decís, ¿no? Del 60, del 80 o lo que sea. Y entiendo que, claro, más del 100% nunca, jamás. Eso es. En el caso que ha comentado Maitane, como Ekinchaile os da el 100%, no podéis presentarla en ningún otro sitio. En nuestro caso, sí. Quiero participar aquí porque, claro, Emprender en Álava y Líder son compatibles, pero sí que es cierto que en este caso, al ser de fondos europeos diferentes, no se puede presentar la misma factura para justificar un pago para las 2 medidas. Es decir, si presentáis una factura para Emprender en Álava, ese gasto nosotros no lo podemos contemplar. Entonces, por sí que tenemos, en muchos casos además, coincidimos con muchos conceptos subvencionables, pero no podemos. Sí que es cierto que si habéis estado atentos y a los porcentajes de ayudas que se dan con las facturas, pues hay diferencia, hay un 5% de diferencia entre Emprender Álava y Líder. Es más alto en Emprender en Álava. Entonces, tenéis que ver qué gastos, qué conceptos entrarían allí para pedirlos por un lado y conceptos entrarían aquí. Lo que sí que podemos dar sí o sí es la base fija, que eso, por eso, o sea, somos compatibles en cuanto a que podemos daros las 2 ayudas, pero no podéis justificar con una misma factura a los 2 programas. Entonces, en este caso no llegaríamos al 100%. O sea, en el caso de Maitane y Adrián sí, en el de Adrián y mío no. Y bueno, con Ekinchaile no hemos coincidido. Pero igual algún día pues ya veríamos a ver cómo es. ¿Alguna pregunta más? Sí. En el caso del ayuntamiento, las compatibilidades, ¿cómo serían? En el caso del ayuntamiento sería un poco lo mismo. O sea, el criterio fundamental es, o sea, son compatibles. El criterio fundamental es que no puede superar el 100% del gasto de la factura. Perfecto. Solucionado el tema de las compatibilidades, ¿alguna pregunta más? Ya la última y nos vamos a ese café que nos lo hemos merecido todos. ¿Nada? Pues perfecto. Bueno, pues un aplauso para todos ellos. Daros las gracias
Y sí que recordaros el tema de, aparte de estas ayudas, el que os he comentado antes, concurso de ideas de Álava Emprende, hasta el 15 de marzo, hasta 9.000 euros en premios, y de verdad que aparte de los premios lo importante es la visibilidad. Así que Milla esker, agur.